Google, que diga YouTube, para que ustedes puedan acceder a ella, para que espero puedan resolver sus ejercicios o no tengan dudas o preguntas. Igual para los compañeros que no se pudieron conectar el día de hoy. Entonces, tenemos la primera ecuación, la voy a anotar aquí, va a ser x más 8 igual a 20. Entonces esta que yo tengo aquí es mi primera ecuación y yo lo que debo de realizar es el siguiente análisis. Habíamos dicho que en una ecuación yo debo de tener de un lado solamente variables y del otro lado solamente números. Por lo tanto yo debo de elegir en qué lado quiero las variables y en qué lado quiero los números. Yo en este caso voy a elegir que del lado izquierdo estén solamente las variables, y aquí le voy a escribir variables, y del lado derecho solamente voy a querer lo que son números. Bien, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿los elementos de esta ecuación están ubicados en el lugar que les corresponde? ¿Todos los elementos que están en esta ecuación están ubicados en el lugar correcto? O sea, donde tengo variables, tengo solamente variables, o donde tengo números, tengo solamente números. Sí, Este, Basulto había comentado primero, Alexa, Johanna. Ujú. Moreno Castillo también dijo que sí. ¿Alguien opina lo mismo que sus compañeros o diferente? No, profe, sí está. Entonces todos creen que en el lado izquierdo o antes del signo de igual tengo solamente variables y en el lado derecho tengo solamente números. sí. Ah, muy bien, pues déjenme informarles que están equivocados. A ver, déjenle señalo. Esto que tengo aquí, ¿es una variable? No, profe, ese es un número. Entonces, ¿en qué No. lado debería de ir? En el de números. Exacto. Entonces, gracias. Entonces, este término que yo tengo ahí no es una variable, no es una letra del alfabeto, tanto del que nosotros utilizamos o el griego. Es un número, entonces no debe de ir en este pedazo que habíamos dicho que van variables. Entonces, este término no tiene que ir ahí. Lo debo de quitar de ese lugar. Entonces, yo lo que debo de hacer es identificar los términos que están en el lugar equivocado. Entonces, yo voy a identificar aquí que tengo un 8. ¿Y qué operación está realizando este número? Suma. Una suma, vamos a decir que está haciendo una suma, gracias. ¿Sale? Voy a decir eso porque tiene el signo de más. Entonces yo tengo ese número con el signo positivo o con la operación de suma y lo debo de eliminar. Por lo tanto yo necesito su operación inversa. Entonces, ¿qué es lo inverso de la suma? La resta. Exacto. Entonces lo inverso es una resta. Entonces voy a anotar de nuevo mi ecuación. Tengo x más 8 igual a 20. Entonces habíamos dicho que este 8 de aquí está decolado, no debe de estar ahí, lo debo de sacar, lo debo de eliminar. Entonces yo debo de utilizar las operaciones contrarias para poderlos eliminar. Entonces yo aquí tengo un más 8, tengo un 8 positivo, lo voy a eliminar con una operación contraria, que es una resta. Pero ¿cuánto debo de restar para poder eliminar ese 8, para poder quitarlo? Y de Por tal, ese mismo número. exacto, El mismo número. de tal manera de que ya no me quede otro número. Entonces debo de utilizar el mismo número, debo de utilizar el 8. Entonces voy a agregar un menos 8 al lado izquierdo de la ecuación. Y según lo que habíamos visto en la clase pasada, si yo hago esto o si yo hacía esto en la balanza, ¿qué sucedía?
¿qué pasaba si yo agregaba algo o quitaba algo de uno de los platillos de la balanza que estaba en equilibrio? Se iba hacia un se iba Cambiaba. hacia un lado. Ajá, se iba hacia un lado, ¿no? O cambiaba de posición. ¿Qué debo de hacer yo para volver a mantener esa posición? Volver a poner el peso que esté igual para de los dos lados. Exacto, debo de agregar la misma cantidad o el mismo peso de los dos lados. Entonces, en el lado derecho o después del igual, también debo de agregar este -8. ¿Para qué? Para que mi balanza no resienta los cambios que estoy haciendo y siempre se mantenga en equilibrio. Entonces, al realizar yo esto, estoy manteniendo todavía el equilibrio de mi ecuación. O sea, sigo obteniendo el mismo valor para la incógnita x. Ahora lo que yo debo de hacer es operaciones, ¿no? Voy a ver qué términos puedo sumar, qué términos puedo restar. En este caso, pues estos dos términos se pueden sumar o restar y estos dos términos también se pueden sumar o restar porque son números. Entonces tenemos como resultado voy a tener la x y ahora voy a tener más 0. Esto es igual a 20 menos 8. Este 20 es positivo. Ya sabemos que si no tiene un signo es positivo. Y en este caso, como el 20 es el número más grande, pues me van a sobrar 12. A 20 le quito 8, 12. Y bien, yo tengo este 0 aquí. Pero también tengo una propiedad que me dice algo cuando yo sumo un 0. ¿Cómo se llama esa propiedad? Es una propiedad de la suma. ¿En qué propiedad de la suma vimos que podíamos sumar un 0? ¿Y qué pasaba si yo sumaba un 0? ¿El resultado no cambiaba? El resultado no cambiaba, eso es lo que sucedía. Pero ¿cómo se llama esa propiedad? ¿Nadie? Bien, esta propiedad se llama neutro aditivo. Recuerden, es el espejo. Si yo sumo con un 0, mi resultado no va a cambiar. Entonces yo puedo quitar ese 0 que está sumando y me va a quedar x es igual a más 12. Y ya encontré el valor de la incógnita después de estos despejes. Bueno, de este despeje nada más. ¿Cómo sé que este valor de x es el correcto? ¿Quién sabe? Por la suma, o sea, que da el resultado a 20. Muy bien, Carlos. Entonces tú lo que dices es que si yo le sumo 8, pues me da 20, ¿no? Entonces lo que hago es sustituir el valor. Sustituir el valor de x. ¿En dónde? Pues en mi ecuación original. Voy a poner en el inciso A. Entonces, si yo sustituyo ese valor en el inciso A, yo tengo que x. Bueno, no tengo x. En vez de poner x, voy a poner este número que es 12. Yo tengo que 12 más 8 es igual a 20. Y 12 más 8 pues es 20. Entonces yo tengo 20 es igual a 20, ¿no? Y ustedes saben que 20 a final de cuentas es lo mismo que 20. Entonces esto de aquí, a pesar de que parezca un resultado tonto, lo que hace es que me indica que el valor que encontramos de x es el correcto. Entonces el valor calculado de x es el correcto. Eso es lo que me indica esa igualdad medio absurda de un mismo número. Si un número es igual a un mismo número, pues dices, ay, eso yo ya lo sé.
pero lo que me indica es que el valor que usamos de x, o el valor que encontramos más bien, es el correcto, porque me está diciendo que con ese valor, la variable x, hace que tenga la misma cantidad del lado izquierdo que del lado derecho. ¿Alguna duda, alguna pregunta de este primer despeje? No. Bien. Entonces, voy a tomar este título. ¿Ya quedó anotado? ¿Ya lo puedo borrar? Sí. 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 Bien. Vamos a borrar esto. Vamos a poner este para acá. Y vámonos con un segundo ejemplo, ¿no? Ya vimos cómo despejar alguna suma. Ahora veamos cómo despejar alguna resta. Entonces voy a tener el inciso B. Voy a cambiar de variable. Ahora voy a tener la variable y. Y hago el mismo análisis, ¿no? Debo de hacer el mismo análisis del lado izquierdo. Quiero solamente variables. Y del lado derecho solamente quiero números. Este análisis puede cambiar. Yo puedo elegir que de este lado sean números y de este lado sean variables. Pero si hago esto, tengo que hacer dos despejes, ¿no? Entonces es un poquito más tardado, es un paso extra. Entonces no es necesario hacer pasos de más. Si puedo hacerlo en menos tiempo, pues lo hago en menos tiempo, ¿no? Entonces, veamos. Tengo los elementos de esta ecuación ubicados en el lado que les corresponde. A ver, Daniela Giré. ¿Los elementos de esta ecuación están en el lugar que les corresponde? No, porque el 6 está en variables cuando debería ir en números. Exacto. Muy bien. El 6 no debe de ir ahí. El 6 debe de ir en la parte de números. Por lo tanto, tengo un elemento que debo de eliminar porque está en el lugar incorrecto, ¿no? Entonces, 6 no debe de ir ahí. ¿Y qué operación está realizando? Resta. Una resta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tiene su signo negativo, ¿no? Bien. Por lo tanto, debo de utilizar la operación inversa para eliminarlo. Entonces, para eliminar este 6, yo debo de utilizar lo contrario a la resta, que es una suma. Y como ya habíamos dicho, tenemos que sumar en la misma cantidad. Entonces yo voy a poner de nuevo mi ecuación. Tengo y menos 6 es igual a 25, ¿no? Entonces, como decíamos, debo de eliminar ese 6 de ese lado. Por lo tanto, voy a agregar una cantidad nueva, que eso es un más 6. Pero, como habíamos dicho, que esto es una báscula, o esto es una balanza más bien, entonces debo de hacer lo mismo en ambos platillos para mantener el equilibrio. Por lo tanto, del lado derecho también debo de agregar esta operación, más 6. Bien. Entonces voy a ver qué términos puedo sumar o restar. Obviamente estos términos los puedo sumar o restar. Y estos términos también los puedo sumar o restar, ¿no? La variable y pues va a pasar igual. Entonces voy a tener aquí un menos 0 igual a 25 más 6, 31. Y entonces, ¿qué dijimos que va a pasar aquí? Se quita el 0. Se va a quitar el 0, ¿por qué? Es una prioridad de neutro aditivo. Es una propiedad del neutro aditivo, exacto, propiedad. Entonces, por la propiedad neutro aditivo, no digan aditivo, eso es otra cosa, es aditivo. Vamos a tener que esto es lo mismo que y, que la resta o la suma de un 0 no me va a afectar. Entonces voy a tener y es igual a 31
Si se fijan, si hago de nuevo el análisis, aquí yo debo de tener solamente variables. Y aquí solamente debo de tener números. Ahora sí tengo todos los elementos en el lugar que corresponde. Sí. Entonces, ahora que ya tengo todos mis elementos en el lugar correspondiente, yo ya puedo decir que he terminado mi despeje. Por lo tanto, este sería el valor que yo calculé de y. Voy a comprobar que este valor sea el correcto y lo voy a comprobar pues sustituyendo en mi ecuación, ¿no? Voy a sustituir en este caso en el inciso B. Entonces tenía que y en este caso es 31, voy a ponerle positivo, menos 6 es igual a 25. Yo tengo 31 menos 6, o sea, ustedes saben que es 31 positivo menos 6. El 31 es el número más grande y por lo tanto, como es positivo, su signo va a quedar al final. Y si yo quito 6 unidades al 31, me queda 25, ¿no? Entonces obtengo en este lado de la ecuación que 25 positivo es igual a 25, lo cual ya habíamos dicho que es correcto. Entonces, si yo tengo esta ecuación, me está diciendo que el valor de y que encontramos es el correcto. El valor de y es el correcto. Bien. Esta parte que ustedes conocen como comprobación. O sea, no se piden usualmente en las ecuaciones. Simplemente se pide hasta el despeje, ¿no? Entonces, no es necesario realizar la comprobación. Yo usualmente no se las pido, a menos de que sea algún caso en específico. Pero usualmente no lo voy a hacer. No está de más saber que esto existe. O sea, está bien que ustedes conozcan que existe un procedimiento para saber si el valor que ustedes calcularon fue el correcto. Lo único que tienen que hacer es sustituir el valor en la ecuación inicial y tienen que llegar a una igualdad. Entonces, hago la siguiente pregunta. ¿Alguna duda, alguna pregunta acerca de el despeje de sumas y restas? ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Ok. Bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora... Ya, esto ya no lo voy a usar. Voy a borrar esta parte y nos vamos a ir a... Ok. No quiero esto. A ver... Sí. Ok, bueno, voy a tener que abrir otra acá. No quiero guardar. No. Ok, bien. Entonces ahora me voy a ir a la parte 2. Entonces la parte 2 corresponde a el despeje de multiplicaciones y divisiones. Se está muy pegado. Multiplicaciones y divisiones. Voy a utilizar el mismo, el procedimiento similar. Voy a identificar qué operación está realizando algún número y debo de utilizar su operación inversa, ¿no? Entonces yo tengo 3x igual a menos 27. Entonces hago el mismo análisis que he estado haciendo. En este lado solamente quiero ver variables. Y en este lado solamente quiero ver números.
Entonces, ya lady, todos los elementos de mi ecuación están en el lugar correspondiente. No, porque el 3 está en variables y es un número. Exacto, entonces el 3 ahí no debe de ir. Y te pregunto, ¿qué operación está realizando ese 3? Suma, No. Si hubiera alguna suma, debería de tener un signo de más y debería estar apartado de la variable. En este caso, ese 3 está pegado a la variable, está en el lado izquierdo de la variable. Entonces, ¿qué pasa si un número Entonces es una multiplicación. Exacto, si un número está pegado a una variable, está multiplicándolo, ¿no? Ya lo habíamos comentado, lo vuelvo a recordar. Entonces el 3 está multiplicando. Ok, no va a caber. Multiplica. Voy a seleccionar esto. Voy a seleccionarlo. Control X. Entonces el 3 está multiplicando. Sí, entonces todo número que esté pegado a una variable está multiplicándolo. ¿Sale? Entonces esa parte debe de ser importante. Por lo tanto, si está multiplicando, yo lo voy a eliminar con su operación inversa. Y la operación inversa o contraria, dijimos que es... 3. No, La división. La división, exacto. Una operación contraria. La operación contraria de la multiplicación es la división. Entonces yo lo que voy a tener es que debo de agregar una división. Y en este caso pues también ya sé de por qué cantidad debo de dividir. Su compañero no lo dijo. Aplicamos el mismo procedimiento. Si yo tengo un número que está multiplicando, lo voy a eliminar con una operación contraria del mismo valor. Si tengo 3 multiplicando, lo elimino ese 3 multiplicando con una división entre 3, ¿no? O en este caso, pues voy a multiplicar por 1/3, porque a final de cuentas sería una representación de la división. ¿Ok? Bien. Lo puedo representar así o simplemente puedo poner el 3 debajo de los números, ¿no? Entonces, yo estoy haciendo, bueno, déjenlos pongo debajo de los números para que no causar conflicto ahorita con ustedes. Pues voy a dividir entre 3, ¿no? Divido entre 3, divido entre 3. Ok. Y ahora, hay una propiedad de la multiplicación que me dice que puedo realizar primero esta multiplicación, y luego el resultado multiplicarlo por x. ¿Qué propiedad me dice eso? ¿Qué propiedad me dice que puedo primero multiplicar unos valores y el resultado por el que me haga falta? ¿No? ¿Ya ven por qué sí son importantes esas propiedades? No nada más son para perder tiempo. Son cosas que se utilizan y en ecuaciones se utilizan mucho. No está de más saberlas porque nos ayudan a realizar los pasos de la manera adecuada. Entonces, primero lo que vamos a hacer es la propiedad asociativa. ¿Qué es lo que me dice la propiedad asociativa? De que si yo tengo varias multiplicaciones o divisiones, se está tratando de la misma operación. Entonces yo puedo ordenarlas en la forma que yo quiera, o puedo agruparlas en la manera que yo quiera. Entonces yo lo que quiero ahorita es, primero voy a realizar la división de 3 entre 3 y el resultado lo voy a multiplicar por x. Entonces si se fijan, estoy asociando la multiplicación de otra forma distinta. A final de cuentas sigo haciendo lo mismo. Y del lado izquierdo tengo menos 27 sobre 3. Ahora que yo tengo esta división de 3 entre 3, ¿qué resultado voy a obtener? Es a 1. A 1, gracias. Entonces obtengo que 1 por x
Eso es lo mismo que menos 27 entre 3. Tengo signos distintos. Menos por más, menos 9. Pero ahora tengo esta cosa de aquí. Y esto de aquí también lo puedo resolver de una manera, con otra propiedad. ¿Qué propiedad? ¿Qué propiedad voy a usar aquí? En la suma yo tenía una propiedad, ¿no? Que se llamaba neutro aditivo. ¿Esto qué me decía? Que si yo sumo un 0, mi resultado no cambia. Yo aquí estoy multiplicando por un 1. Entonces tengo algo similar en este caso. ¿Tengo alguna propiedad que me ayude en este caso? La Es por respuesta. 1, ¿no? Entonces el resultado no cambia. El resultado no cambia, exacto. Y esto es una propiedad o es un axioma y tiene el nombre de... Es neutro Si es aditivo. neutro. No es aditivo porque no estamos sumando. ¿Qué operación estamos haciendo? Neutro Una... multiplicativo. Exacto, neutro multiplicativo. Estamos multiplicando. Pero sí había captado la idea, ¿no? Neutro multiplicativo. El neutro multiplicativo lo que me dice es que si yo multiplico una cantidad por el número 1, mi resultado no lo va a cambiar. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo quitar esta multiplicación de 1 y simplemente dejar la x. Y del otro lado pues tengo menos 9, ¿no? Si hago el análisis, aquí tengo variables. Voy a dejar la letra V y aquí tengo números. Entonces, esto es importante porque entienden el concepto adecuado de una ecuación. ¿Por qué digo que es importante? Porque les va a facilitar. Si ustedes entienden esto con esta manera, se van a dar cuenta de que todo está relacionado. O sea, todas las matemáticas están relacionadas. Y la forma en la que vamos a ver los temas es de manera escalonada, que quiere decir que vamos a ver algo nuevo, pero que necesita un poco de lo anterior. Y si lo anterior quedó claro, lo que sigue va a estar más fácil. Y lo que sigue va a estar más fácil. ¿Por qué? Porque van a ir formando un pensamiento o un conocimiento que va todo enlazado. Entonces, por eso es importante que si haya dudas o haya preguntas, las hagan saber. Si no, pues bueno, pues yo tampoco puedo obligarlos a preguntar, pero pues a final de cuentas ustedes son los que van a estar trabajando y es su conocimiento el que está en juego, no el mío, el de ustedes. Entonces yo lo que voy a hacer es lo mismo que he estado haciendo con los otros ejemplos, voy a comprobar si el valor que encontré es el correcto, ¿no? Entonces voy a sustituir x en a. Vamos a ver si el valor que encontré es el correcto. Entonces yo tengo 3 que multiplica a menos 9 es igual a menos 27. Y yo aquí puedo aplicar las leyes de los signos porque tengo que este 3 es positivo, por este menos que es el 9 es negativo, 3 por 9, 27, y obtengo que menos 27 es lo mismo que menos 27. Entonces recuerden que si obtengo la misma cantidad en ambos lados, me dice que el valor que yo calculé es el correcto. Entonces el valor de x es el correcto. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. Bien. ¿Puedo borrar esta parte para ir con el siguiente ejemplo? ¿O alguien todavía lo está notando? Sí. Ok. Entonces voy a borrar. Nada más que me voy a llevar a este. Ok, no voy a poder al parecer. Sí, no voy a poder. Ok. Nuevo. Vámonos
otra vez con el ejemplo 2. Bueno, el inciso B. Ahora yo lo que voy a despejar es una división. Y hago el mismo análisis. De este lado solamente quiero variables. Y de este otro lado solamente quiero números. Entonces, ¿qué número o qué variable tengo en el lugar incorrecto? ¿O todo está en su lugar correcto? No, está el 16 en variables cuando debería estar en números. Exacto, entonces tengo que el 16 está en un lugar incorrecto. Y en este caso lo tengo como fracción, pero está en el denominador. ¿Qué me indica ese 16? Me va a indicar una operación. ¿Qué operación me está indicando? Una multiplicación, que es lo contrario. No, o sea, estoy preguntando qué operación está haciendo el 16. ¿Resta? No, si fuera una resta debería tener un signo. ¿División? División. Tiene que ser una división. Si fuera una resta debería estar en el mismo lugar que la X con su signo menos. Pero en este caso, fíjate que está en la parte de abajo y tengo esta línea de aquí. Yo tengo una fracción, ¿no? O sea, recuerden que la fracción también se puede representar como una división de esta forma. Y este número de aquí es el divisor. Y este número de acá es el dividendo. Entonces el 16 está dividiendo a la X. Por eso decimos que el 16, está dividiendo, ¿no? Y entonces si mi 16 está dividiendo, yo lo quiero eliminar, pues debo de utilizar su operación inversa. Que ahora sí lo inverso o lo contrario a la división es Multiplicación. Es una multiplicación, exacto. Es una multiplicación y aplicamos el mismo concepto que hemos estado haciendo. Si yo divido por una cantidad y la quiero eliminar, voy a multiplicarla por la misma cantidad, ¿no? Entonces yo para eliminar ese 16 que está ahí dividiendo, lo que debo de hacer es eliminarlo con una multiplicación. Entonces voy a poder aquí poner un 16 multiplicando y del otro lado también un 16. ¿Sale? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque recuerden que nuestra ecuación es como una balanza, entonces debo de agregar las mismas cantidades a ambos lados, tanto lado izquierdo, tanto lado derecho. Entonces si yo estoy agregando una multiplicación de un lado, debo de realizar la misma operación del otro lado. Y bien, entonces voy a hacer lo mismo. Ahora lo que yo quiero hacer es que estos dos números primero se dividan y el resultado se multipliquen. Entonces dijimos que esta propiedad se llama, en la multiplicación, ¿cómo se llama? Propiedad neutro multiplicativo. No, eso es cuando multiplicamos por un 1. Propiedad asociativa. Asociativa, exacto. Gracias. La propiedad asociativa lo que me permite hacer es acomodar las divisiones o multiplicaciones en el orden que yo quiera. Entonces yo en este caso lo que quiero hacer es que 16 que está multiplicando sea dividido por este 16. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque pues tengo la misma cantidad en ambos lados de mi fracción o en ambos lados, tanto dividendo como divisor, y yo sé que eso tiene que darme como resultado un 1. Del otro lado tengo 2 por 16, ¿no? Entonces ahora sí, pues este valor de aquí dijimos que es un 1. Entonces voy a tener 1 por x es igual a 32. Y luego tenemos esta parte. Si estoy multiplicando por un 1, ¿qué debo de hacer? ¿O qué puedo pensar que va a pasar aquí como resultado?
¿O qué propiedad Lo puedo mismo, utilizar? da el mismo resultado. Nos da el mismo resultado porque sabemos que hay algo que se llama el neutro multiplicativo. ¿Sale? Entonces yo tengo que estoy multiplicando por un 1, por la propiedad neutro multiplicativo, lo que me dice es que, ¿sabes qué? Pues bueno, te va a quedar el mismo resultado. Y del otro lado tienes 32. Y esto sería el resultado que calculamos para x. Entonces a lo mejor sí va a ser un poco tedioso esta parte de que yo les pida lo de las propiedades, pero lo hago para que ustedes entiendan el por qué salen esos resultados. Es más fácil que ustedes entiendan el por qué a que simplemente les digan, ah, pasa esto por esto. Y créanme a mí porque yo soy el que en realidad no, el que dice todo correcto. No, porque al final de cuentas, si ustedes entienden las propiedades, si ustedes entienden cómo se construyen las matemáticas, no importa el profesor que les dé clases, ustedes van a entender de la mejor manera, o hasta no necesitarían de un profesor. Entonces vamos a hacer lo mismo que hemos dicho, comprobemos si es correcto este valor. Vamos a sustituir en el inciso B. Bien, sustituir en el inciso B. Entonces si yo voy a sustituir en el inciso B, voy a tener que el valor de x ahora es 32 entre 16 es igual a 2. Y si yo hago la división de 32 entre 16, obviamente me va a quedar 2. Y del otro lado me va a quedar 2, ¿no? Porque sé que 16 por 2 es 32, ¿no? O solo puedo sumar también si no quiero hacer la división, ¿no? Entonces, en este caso, este resultado que obtengo, que tengo el mismo valor en ambos lados, me dice que el valor de x es el correcto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, No, ninguna.